Teniendo como base el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del 42 y hasta donde termina. Vamos a ver, y a lo mejor se va a escuchar medio raro, vamos a ver las locuras que hicieron aquellos primeros cristianos. Pero son esas acciones que dejaron finalmente sentadas las bases de lo que es una iglesia cristiana o lo que debe ser una iglesia cristiana al día de hoy. En esta primera diapositiva ustedes ven, de hecho en la portada, ven ustedes, no encontré mejores fotos. Quiero pedirles a los jóvenes que me compartan algunas fotos porque como no estoy en el chat, para que no se sientan presionados, no tengo idea de las fotos que toman. Entonces, agarré las que estaban por ahí disponibles. En eso se encontrarán ustedes, pues los grupos, un grupo de niños que están aquí en la iglesia, otro grupo de niños que están ahí en el Club Bíblico en Escobedo, los adolescentes, por ahí una fotografía que aproveché con los chicos ahora el domingo pasado, y una de la iglesia como tal, en el sentido como nosotros lo vivimos. Pero esto es una iglesia, les digo, que debe de ser el modelo, que lo que vamos a ver es el modelo de una iglesia cristiana. Y cuando vemos todo esto, les digo, vamos a la siguiente diapositiva, mi hermano, por favor. Son Hechos, capítulo 2, los versos 42 al 47. Préstenme mucha atención, por favor. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Lo que ven ustedes en la pantalla va a ser la versión de la Nueva Traducción Viviente. Síganme si ustedes quieren ahí en su Reina Valera. Pero, por favor, presten mucha atención a lo que dice la palabra. Dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué maravilla, ¿no? Y qué locura. Cuando nos ponemos a ver ahí, chequen esto, por favor. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Verso 44. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Cada día. ¿Eso qué implica? Todos los días. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad. Tengan en cuenta que el contexto, si ustedes leen todo ese capítulo, obviamente desde el principio, se van a dar cuenta de cómo el Espíritu Santo es el día de Pentecostés, llega el Espíritu Santo a los discípulos, ahora convertidos ya en apóstoles, y empiezan a predicar. Pedro es el primero que empieza a predicar. Y el Espíritu Santo les da la capacidad de poder hablar o que la gente reciba el mensaje en su idioma. Todos eran judíos, pero todos eran de diversos lugares que traían lenguajes diferentes. Pues todos escucharon el mensaje en el idioma que cada uno de ellos conocía. Oye, eso es natural, definitivamente, ¿no? El Espíritu Santo trabajó ahí en todo esto. Y nada más el resultado es que 3,000 personas fueron convertidas en un solo día. 3,000 personas, mis hermanos. Sin duda que el catalizador en este tema, el Espíritu Santo, funcionó y funcionó de una tremenda manera. El apóstol Pedro predicó de manera tan poderosa que 3,000 personas se convirtieron. Un simple pescador. Leíamos hace poco que el Señor los convirtió y les dice más bien, los voy a hacer pescadores de hombres. Y aquí están funcionando ya en esa promesa que el Señor les había hecho. Hay una palabra que quiero compartirles que se oye bien padre. Por ahí la habíamos visto hace relativamente poco, la palabra koinonía. Koinonía es tener ese compañerismo entre nosotros. Pero más allá de tener una amistad,
es verse literalmente como hermanos, cubriendo esas necesidades que podamos tener, unos con otros, unos por otros, apoyándose unos a otros. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, mis hermanos, lo que es de normal, lo que es una normalidad, tiende a irse para un lado y empezar a trabajar en nosotros de otra manera. Yo creo que se los he compartido y lo voy a decir aunque estemos aquí en la red, así es de que cuando yo empecé a entrar a la iglesia, lo primero que dije es que ¿cuándo van a empezar a hablar de dinero? Porque lo único que saben hacer es pedirte dinero. Y el tema es que cuando eres del mundo, ves las cosas de una manera totalmente diferente. Aquí, mis hermanos, se trata de generosidad. Pero una generosidad que el mismo Dios te da. Generosidad, no estoy hablando nada más de cosas materiales. Estoy hablando de tu tiempo. Estoy hablando de esa atención, de lo que todo mundo podemos dar. Y lo reducimos muchas veces al simple valor monetario. No. Unos oídos que prestan atención. Ese tiempo que tú le das a una persona. Eso es ser generoso. El tiempo no va a regresar nunca, mis hermanos. Nunca. Y sin embargo son cosas que no lo ves. El egoísmo en el mundo es natural. Como cristianos debe quedarse totalmente a un lado. En todos los sentidos. Imagínense en ese momento estos primeros cristianos. Estamos hablando de que son judíos en ese sentido. Y de repente le hacían caso a algo totalmente nuevo y revolucionario para lo que era la religión judía en ese entonces. Imagínense el rechazo que pudieron tener todas esas personas con sus conocidos, con los sacerdotes, con la familia, caray. No sé si a ustedes les pasó cuando se convirtieron en el cristianismo, si pasó un poco de esos rechazos, incluso con las mismas amistades. Con todo, mis hermanos, esta iglesia primitiva marcó las bases de lo que es una iglesia cristiana. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle, pero la enseñanza, la comunión, la generosidad, la adoración y el testimonio son parte de una iglesia que está trabajando, que está viva y que está haciendo lo suyo. Vamos adelante entonces. En este versículo 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Mis hermanos, donde Dios es honrado, su poder se manifiesta. Su poder se manifiesta. No sé ustedes, pero hoy, y lo vemos en la Biblia, hay una serie de dones espirituales que el Señor pone en sus hijos a como Él lo considere. Dones de corte sobrenatural, son espirituales. No sé si ustedes han vivido algún momento de alguna sanación, pero yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana hemos sido testigos del poder del Señor, ya de una manera o ya de otra, de algo aparentemente que no se puede resolver, y sin embargo se resuelve. Alguna situación que era muy problemática, y sin embargo pasa, sucede. El Espíritu Santo, mis hermanos, está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? ¿Qué tanto le estamos dejando que brote? ¿Qué tanto estamos dejando que realmente se muestre ese poder del Espíritu Santo? ¿Qué tanto estamos haciendo en nosotros para poder, no sé si la palabra es correcta, sea liberar, sino tener ese poder? Obviamente no para nuestro beneficio, porque dice que es para edificación de la iglesia. Pero esos ahí están, y ustedes pueden consultarlos. 1 Corintios 12, van a encontrar una serie de dones espirituales. Romanos 12, Efesios capítulo 4, van a encontrar ahí cómo el Señor usa todo esto para edificación de su iglesia. Ahora, a veces pensamos que la riqueza de un cuerpo, de una congregación está, otra vez lo digo, en ese aspecto monetario. No, mis hermanos, no va por ahí. ¿Quieres? Déjame ver si aquí funciona. Ah, sí, aleluya. Gracias. La verdadera riqueza de la iglesia, mis hermanos, está en la unidad.
Ahí es donde está la verdadera riqueza de una iglesia. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque ese corazón fue transformado, mis hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como cristianos? ¿Por qué se vienen de maestras los sábados? Ay, porque tengo tantas ganas de dejar mi casa y de dejar la cama y de estar padrísimo sirviendo con esas lindas criaturas que son tan adorables. No, el amor del Señor es el que te empuja. Con esos lindos adolescentes tan propios, tan educados, tan fácil de mandar. El amor del Señor se manifiesta ahí. ¿Por qué vamos o por qué llevamos a los niños, a los jóvenes, a las reuniones de apasionados los viernes en la noche? Porque tenemos muchas ganas de ir a meternos al tráfico. No, por el amor del Señor. Porque esas lindas criaturas todavía no son capaces de irse solos. Tienes que llevarlos. Y todo es por el amor del Señor. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas en ese ministerio a visitar a la gente en las cárceles si no se merece nada? Porque el amor del Señor te empuja a hacer eso. Por cierto, mis hermanos, oren porque este próximo martes, por la gracia del Señor, vamos a tener Santa Cena en la iglesia. En muchísimo tiempo no habíamos podido hacerlo. Hoy lo vamos a tener este próximo martes, con el favor de Dios, allá en Cadereyta. Gracias a Dios por todo eso. Y no es otra cosa más que el amor del Señor en nuestros corazones. De otra manera no lo vamos a hacer nunca. Oye, ¿cuánto me van a pagar? No, el Señor te va a pagar. Ajá. No. Es el amor del Señor el que nos empuja a hacer todas estas cosas. Absolutamente. Piensen en esto. Síganme, por favor, si tienen ahí su Biblia, en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en el Evangelio de Juan capítulo 17. Voy a leerlos y por favor, insisto, presten mucha atención a la palabra del Señor. Voy a leer a partir del verso 6. ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Dice así la palabra del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De quién habla el Señor? De sus discípulos. Estos que me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan gozo, mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes habla aquí, mis hermanos? De nosotros. Está orando el Señor por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre,
aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En este pequeño pasaje, el Señor habla 5 veces de la unidad. Para que seamos uno, para que sean uno, para que estemos uno. Mis hermanos, es imperativo que una iglesia sólida y firme haya unidad. Unidad no quiere decir que todos estemos haciendo lo mismo, pensemos lo mismo, no. Unidad es que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hacer para el Señor. No que nos borremos, porque finalmente hay una personalidad en cada uno de nosotros que el Señor puso. Somos tan individuales que no hay ninguna huella dactilar igual. ¿Cuánta gente hay en el mundo? 8,000. 8,000 millones de personas. Y cada uno tiene una huella dactilar muy de él nada más, o de ella. Pero sí quiere el Señor que haya unidad entre nosotros. Que una vez que nos pongamos de acuerdo, a darle con todo. Puede haber diferencia de opiniones, claro. Pero una vez que nos pongamos de acuerdo, vamos para adelante. Una iglesia en donde hay unidad, mis hermanos, hay progreso. Van caminando hacia adelante. Bien. Viendo el siguiente versículo. La fe que no se comparte, se marchita. La fe que no se comparte, mis hermanos, se muere. Hechos 2:45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Otra vez, ¿cuántas veces hemos estado alguna vez en algún problema en donde sea necesario que alguien nos ayude? Y a veces somos nosotros y a veces van otras personas. Hay un dicho por ahí, hoy por ti, mañana por mí. La verdad es que no sabemos cómo va a ser nuestra situación en algún futuro. Pero el hecho es de que somos una familia. Y en esa familia se cuida. Esa familia se protege. Esa familia se ayuda. Esa familia está unida en ese sentido. Insisto, puede haber diferencias de opiniones, situaciones diferentes. Pero la unidad debe de prevalecer en todos los sentidos. Y la generosidad, mis hermanos, es algo que les digo, viene con el amor del Señor. Acompáñenme, por favor, busquen ahora 2 Corintios, capítulo 9. Otra vez, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Voy a leer a partir del 6 y hasta el 15. Pero vean ustedes cómo la generosidad tiene un resultado. En el Señor tiene un resultado. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 9, los versos del 6 al 15. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Otra vez lo repito. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena nueva de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don
que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Amén. Es impresionante lo que podemos leer aquí. Pues es Dios, dice, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Cuál es el punto clave en esto? La alegría al dar. Si te es gravoso o penoso o amargoso dar, aunque sea un peso, no lo des. No lo des. Lo que vayas a dar, no importa cuánto sea, dalo de corazón y dalo con alegría. Porque si hay algo de amargura en eso, bueno, y lo agarras así como con ganas de no soltar el sobre, no lo hagas. No tiene sentido. Para nada. La generosidad es parte de la presencia del Señor en nosotros. Vivir en ese sentido, mis hermanos, nos da una diferencia totalmente en la vida. Una perspectiva totalmente diferente, sabiendo que el Señor tiene el control absoluto de todo. Y el Señor nos hace promesas y nos dice, el verso 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Es así, mis hermanos, que en esa generosidad de esos primeros cristianos se reflejaba la presencia del Señor en ellos. Y de la misma manera, en esta iglesia, con esa generosidad que tengamos de corazón, se va a reflejar esa presencia del Señor en ti. En esta siguiente diapositiva vemos el versículo 46. La adoración constante es el combustible del alma. Presten atención al pizarrón. Yo no le había puesto atención sino hasta después. Tuvieron una reunión, mi hermano Jorge, es en los jueves, ¿verdad? Y la tuvieron aquí en el área. Pero alguien no se pudo conectar bien o no salió su imagen y se pintó ahí, se dibujó. Dijo, aquí estoy yo. Y eso fue magnífico, de veras. ¿Qué hacen mis hermanos cuando vienen aquí los martes y los jueves? La pasan bien. Comparten la palabra del Señor, obvio, eso es lo principal. Pero cenan. Tienen comunión entre ellos. Se conocen con un poco de más detalle. No pongo nada de los jóvenes porque, insisto, no tengo referencias. No me invitan. Pero vemos cómo están las cosas y cómo hay caras, no sé si alcancen a apreciarlo, pero las caras están alegres. En buen plan. De alguna manera, el Señor pone las cosas para que haya esa comunión entre las personas, entre sus hermanos. Comparten los alimentos, no sé si traigan para todo un revoltijo, cada quien pone lo suyo, ahí se ponen de acuerdo, no sé. Lo que sí sé es que con los adolescentes traen pizzas. Están buenas las reuniones, ¿eh? El punto, mis hermanos, es que comparten los alimentos, es que comparten su tiempo, es que tienen comunión, es que se congregan y mueven y se conocen entre ellos. Se ayudan entre ellos, se apoyan entre ellos, pero lo más importante, mis hermanos, crecen en el conocimiento del Señor. Que eso es lo importante. Dice la palabra del Señor, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Padrísimo. Debo decir en mi defensa que el grupo de los miércoles, como estamos tan repartidos, alguien está en Ciénega, alguien está allá en la orilla de San Nicolás. Tenemos una persona que está en... ¿Dónde está Lupita? ¿En Charlotte? Sí. Está en Charlotte, está un poco lejos. En Carolina, en Estados Unidos. Un poquito difícil que venga cada semana. Por eso lo hacemos de manera virtual. Entonces, pero igual tenemos esa comunión, aunque sea de manera virtual. Pero mis hermanos, es importante que les digo, tengamos este contacto. Este contacto nos deja gozo en el corazón. Nos deja esa unión entre nosotros. Y la adoración, mis hermanos, finalmente
no estamos hablando de que nada más se da aquí en el templo, o cuando cantamos, cuando estamos en la alabanza. La adoración, mis hermanos, debe ser 24/7. De tal manera que en donde quiera que estemos, podamos adorar al Señor con nuestra vida. Si estás trabajando o si estás de vacaciones. Si estás en la escuela o si estás en tu casa. Si estás sano o incluso en la cama de la enfermedad. Pero en todo momento podemos adorar a nuestro Señor con nuestra vida. Puede parecer, y les digo, una locura, pero cristianamente hablando, es algo que es natural o debe ser natural en nosotros. Adorar al Señor, mis hermanos, es reconocer nuestra dependencia totalmente de Él. Totalmente. Pero también darle la gloria por todo lo que vivimos, por todo lo que pasamos, por todo lo que tenemos. Y finalmente todo esto viene como consecuencia, mis hermanos, algo muy interesante. Una iglesia viva hace que el mundo pregunte por la esperanza que tiene. Es decir, tu testimonio va a hablar también y le va a decir a la gente, esto es lo que ha hecho el Señor en mí. Dice Hechos 2:47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Por ahí ustedes pueden, si se acuerdan, ven en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a una mujer samaritana. Y esa mujer samaritana se transforma en una misionera del Señor. Ustedes ven en Marcos como el gadareno aquel, que era un endemoniado, es restaurado por el Señor, es liberado por el Señor. Y él quiere seguirlo, quiere subirse en la barca con el Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? No, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en ti. ¡Wow! De esa manera podemos servir al Señor. Pero ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Es congruente con lo que digo? ¿Es congruente con lo que estamos viviendo? Nuestra vida, mis hermanos, debe ser íntegra. Porque la gente nos está viendo. Y si nos está viendo y luego le dices, oye, mira, el Señor, espérame, ¿y tú? Bueno, sí, pero déjame decirte. Hace poco en una plática que tenía con unas personas en momentos diferentes, uno me decía, qué curioso que ciertas personalidades con cierta fama, una vez que se hacen cristianas, se ponen como muy santitas. ¿Y todo lo que hicieron después, antes de esto, qué? ¿Que vas a creer que si hay arrepentimientos de borra? ¿Vas a creer que la muerte del Señor en la cruz del Calvario fue lo que limpió de todo esto a la gente? Deja tú esas personalidades. ¿Yo? ¿Qué puede ser? Pero es que ¿cómo va a ser? En otro momento, algo como más o menos similar aparece y dice una persona, yo por eso me estoy portando bien para irme al cielo. Le digo, ¿y qué te parece si te digo que no vas a ir al cielo por ser buena persona? Y se quedó con cara de Juan. Y te da pie para compartir. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Pero, y no es que me las dé, pero tienes que tener un testimonio íntegro, mi hermano. Salud. Un testimonio que sea coherente con lo que estás diciendo. No puedes decirle a alguien, pórtate de tal manera. Si yo le digo a mis hijos, no fumen y estoy fumando, no estoy siendo coherente. No estoy siendo íntegro. Tengo que tener, o debo de tener un testimonio razonable en esto para poderle compartir a la gente en esa idea. Aquel gadareno les compartió a la gente todo lo que el Señor había hecho a liberarlo. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde vivía ese gadareno? Pero ese gadareno era yo así, mis hermanos. Tenemos que ser conscientes de eso. El Señor lo sacó del fango, del mundo. Y hoy tenemos que vivir de una manera diferente, transformados. No porque les digo, ay, no, ahora ya eres un santito. No, de ninguna manera. El Señor cambia tu corazón. Eso es lo realmente importante. Eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Y compartan, mis hermanos.
compartan. Y en el momento en que sea oportuno, háganlo. Háganlo. Vivamos la palabra como debe de ser. Vivamos con esa locura de esos primeros cristianos. Pero fíjense qué principios fundamentales nos dejó todo esto. Principios fundacionales de la vida cristiana. Enseñanza. Porque hablan de que recibían la enseñanza de los apóstoles. Y todo lo que tenemos aquí es esa enseñanza, mis hermanos. ¿Qué pudieron haberles compartido aquellos apóstoles en ese primer momento, en esos momentos? Evidentemente los evangelios. Evidentemente los evangelios. La vida del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó con Él? ¿Por qué vino? ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Y qué tenemos nosotros como iglesia en tema de enseñanza? Tenemos dos herramientas. Una, los grupos conexión. Y dos, el Instituto Bíblico. Ninguno de los dos tiene un costo. Ninguno. Y pueden ustedes agregarse, integrarse cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Y si no es posible por los horarios, si lo comentan, con todo gusto podemos abrir otro. Podemos abrirlo. Que haya comunión. Comunión con la congregación. Comunión entre nosotros. ¿Qué tanto nos conocemos, mis hermanos? ¿Qué tanto podemos decir que realmente eres mi hermano o mi hermana? ¿Qué tanto estamos en esa idea? En esa generosidad, mis hermanos. En ese saber qué necesidades tienen algunas personas. En ese saber, o incluso sin saber, en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar. Oye, es que no tengo ningún dinero para darte, pero tengo la capacidad de orar. Tengo la capacidad de poner mis oídos a tu servicio. Habla de adoración este texto que veíamos. Y podemos adorar, debemos adorar al Señor. Les digo, 24 horas, los 7 días de la semana. Todo. De tal manera que nuestra vida sea una vida en donde demos testimonio de la presencia del Señor y estemos dándole la gloria en todo esto. Y finalmente, mis hermanos, que el testimonio de nosotros sirva como un puente, como un vínculo para que la comunidad que está afuera pueda tener esa idea de, oye, yo también quiero ir con ustedes. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿De dónde te sacó? ¿Qué motivó en cada uno de ustedes para volverse cristianos? Para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar contigo. ¿Qué le podemos compartir a la gente y decirles, el Señor te ama? No, eso no es cierto. Es bonito decirle, el Señor te ama. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos poner en ellos? Insisto, nuestro tiempo. ¿De qué manera lo podemos aprovechar para el Señor? Inclinen su rostro, mis hermanos. Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver, Señor, toda esa iglesia primitiva que forjaste. Cómo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, dejaste todo un trabajo, Señor, por hacer en todo esto. Nos marcaste el camino, mi Señor. Nos has dejado ya la ruta. Así es de que, Padre, que en nuestro corazón no haya otro deseo, Señor, sino de servirte. Que haya integridad en nuestro corazón, que haya generosidad. Que, Señor, podamos, Padre, desarrollar todo lo que esperas de una iglesia viva, trabajando, Señor, para ti. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estaba buscando a Eberto, pero ¿ya se levantó? Sí.